Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al segundo libro de los Reyes, capítulo 7. En el contexto, Israel está siendo invadido por los sirios y la situación económica está por el piso, la circunstancia social es totalmente catastrófica, las personas están comiendo animales inmundos y hay una falta de afecto fraternal al punto incluso de que las personas están comiendo a sus hijos por la crisis que está viviendo Israel debido a la invasión siria. El rey de Israel, que en este caso era Joram, ha desconfiado en el Señor y ahora lo expresa con toda libertad, ya no cree en Dios y considera que Eliseo es el culpable de toda esta circunstancia. Esto, por supuesto, también tiene una aplicación y tiene una connotación escatológica, es decir, hacia el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin, cuando la crisis se acentúe, se considerará a los siervos de Dios como culpables de las circunstancias que está viviendo el mundo. Nadie reconoce su error y la culpa se le imputa a aquellos que han tratado de hacer la voluntad del Señor, guardando sus mandamientos y teniendo la fe del Señor Jesús. Y en este caso, Eliseo está representando a ese remanente. Pero el capítulo 7 comienza diciendo que entonces Eliseo dijo: «Oíd palabra del Señor. Así dice Él», o sea, el Señor, mañana a esta hora, a la puerta de Samaria, la harina valdrá un siclo». Y esta cantidad de harina que aquí en este versículo se le llama el seah de harina son 7 litros o 7 kilos de harina, que serían como 14 libras, valdrá un siclo, que son como 11 gramos de plata, y 2 seahs de cebada valdrán un siclo, o sea, la economía mejorará rotundamente de un día para otro porque habrá abundancia de comida. Cuando los alimentos escasean, se encarecen. Cuando los alimentos abundan, bajan su precio para ser vendidos rápidamente y no se desperdicie. Versículo 2. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoya, respondió al varón de Dios: «Aunque el Señor abra ventanas en el cielo, ¿sería eso así?». Y aquí viene la duda: ¿cómo es posible que de la noche a la mañana la crisis se acabe y haya abundancia al punto de que los productos bajen sus precios? Es imposible. Y Eliseo le responde: «Tú lo verás con tus ojos». Hay personas que no confían en Dios. Hay personas que no creen en los milagros del Señor. Hay personas que no creen que la situación va a cambiar. Ahora, estamos claros que en el tiempo del fin la circunstancia social irá de mal en peor. Pero aquí estamos hablando del pueblo de Israel y Dios ayuda a sus hijos. Esto se puede aplicar más a la iglesia que a la sociedad, que al mundo. Esta circunstancia de un cambio se puede aplicar más al pueblo de Dios porque estamos hablando de Israel. El mundo irá de mal en peor porque el mundo ha dejado a Dios. Pero la iglesia puede ser transformada porque la iglesia, a pesar de sus errores, la iglesia busca al Señor cada día. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de cada uno de nosotros que buscamos al Señor, que reconocemos nuestras faltas, que a pesar de nuestros errores no nos inclinamos a otros dioses, que buscamos la voluntad del Señor a través de su palabra, que leemos la Escritura no simplemente para tener conocimiento, sino para hacer la voluntad del Señor, no para juzgar las obras de otros, sino para ser transformados por el Espíritu Santo. Y este siervo del rey dice: «Yo eso no lo puedo creer». Pero Eliseo le responde: «Tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». Por tu falta de fe, no comerás, no disfrutarás de las bendiciones del Señor. Hermanos, si la iglesia se está desmoronando, si la iglesia parece que ha entrado en apostasía, tú como siervo del Señor puedes participar de una reforma espiritual.
porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Disfrutemos de las bendiciones del Señor ahora y creamos de corazón que Dios tiene el control de todas las cosas. Quizás el mundo seguirá desmoronándose, pero la iglesia de Dios puede ser reformada, transformada y guiada por el Espíritu Santo. Una condenación se le pronunció a este siervo del rey. Tú verás la obra de Dios, pero no disfrutarás de ella por tu falta de fe. ¿Cuándo manifestamos falta de fe? Cuando nos apartamos de la iglesia, o cuando nos apartamos de la oración, o cuando descuidamos el estudio de la Biblia, cuando nos sentimos decepcionados por todo lo que vemos, incluso en los líderes. Pero es que, hermanos, Dios no ha puesto un modelo humano donde podamos nosotros poner nuestra mirada. Dios ha puesto un modelo divino que es Cristo Jesús, que es nuestro verdadero modelo de vida. A Él tenemos que mirar cuando nos sintamos desanimados o cuando veamos a la iglesia en aparente apostasía. Dice el versículo 3 que a la entrada de la puerta había 4 leprosos que se dijeron el uno al otro: ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? ¿Se dan cuenta que había personas con problemas físicos, con enfermedades terribles, como la lepra en Israel? Y Dios le dio la sanidad a un extranjero sirio, a Naamán, porque ejerció fe. Había muchos leprosos en Israel, y el relato habla de 4 leprosos que vivían en condiciones precarias, que se estaban muriendo, que estaban lejos de Israel porque la ley exigía que ellos debían apartarse. Ellos estaban lejos de sus familias, a esperar o un milagro de Dios, o simplemente dejar que su cuerpo se deteriorara y morir. Pero ellos decidieron, en medio de su situación terrible, en medio de su dificultad, mientras su cuerpo se estaba deteriorando cada día, ellos tomaron la determinación de no seguir más en ese lugar donde estaban, porque decía: ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Y esto tiene una aplicación espiritual porque la lepra es un símbolo del pecado. Muchos dentro del pueblo de Dios están sumergidos en el pecado y se están acostumbrando a vivir en el pecado. Y como estos leprosos debemos decir: ¿hasta cuándo nos vamos a quedar aquí en esta condición? ¿Por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si entramos en la ciudad por el hambre que hay, vamos a morir en ella. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Así que tenemos que hacer algo. No podemos ir a la ciudad y no podemos quedarnos aquí. Salgamos a otro lado y busquemos algo que comer. Pasemos el ejército de los sirios, y si ellos nos dan vida, y cuando hablan de vida quiere decir que les iban a dar alimento, viviremos. Y si no, pues igualmente nos vamos a morir, pero no nos vamos a quedar ahí todos inertes, todos quietos, todos inactivos. Vamos a hacer algo. Y eso es precisamente lo que debe hacer la iglesia. Eso es lo que debemos hacer nosotros: activarnos, pararnos, hacer algo, buscar algo que hacer. Y ellos, en este caso, estaban buscando alimento. Se levantaron pues al anochecer y fueron al campamento de los sirios. Al llegar a la entrada del campamento no vieron a nadie, porque el Señor había hecho que los sirios oyeran estruendo de carros. O sea, mientras Israel estaba aparentemente cercado por los sirios estaban pasando también dificultades. Y los leprosos, que tomaron la determinación de levantarse del lugar donde estaban, se dieron cuenta que los sirios se habían ido. Mientras Israel estaba encerrado, había problemas en el campamento extranjero. El Señor había hecho que los sirios oyeran estruendo de carros, ruidos de caballo y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que vengan contra nosotros. Eso lo pensaron los sirios. Pensaron que Israel había pagado a otras naciones para que atacaran a los sirios. Y así los sirios se levantaron y huyeron a medianoche, dejando sus tiendas, dejando sus caballos, dejando sus asnos y el campamento como estaban, y habían huido para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron a la primera tienda
y vieron todo ese banquete abandonado porque los sirios se fueron, comieron, bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron y empezaron a disfrutar de todo lo que los extranjeros habían dejado. Tenían una condición física deplorable, pero estaban comiendo lo que en Israel no comían. Y estaban disfrutando lo que Israel no disfrutaban y vestían con ropas lujosas que los sirios habían abandonado. ¿Por qué disfrutaron ellos de estas cosas? Porque decidieron levantarse, porque decidieron no quedarse inactivos. Se fueron arriesgando la poca vida que le quedaba y encontraron bendiciones. Pero algo marcó la diferencia en la vida de estos leprosos, más que todo lo que ya hemos mencionado. Y es el hecho de que ellos se acordaron de los que estaban sufriendo en Israel. Ellos sabían que la gente estaba comiendo cosas inadecuadas. Estaban pagando más de lo que las cosas valían, estaban siendo explotadas. Y como leímos en el capítulo anterior, llegaron incluso hasta comer a sus propios hijos. Ellos sabían lo que estaba pasando en Israel, así como tú y yo sabemos lo que está pasando dentro y fuera de la iglesia. Tú y yo no somos ignorantes de la realidad que está viviendo la iglesia y de la realidad que está viviendo el mundo. Y todos, de alguna u otra manera, hemos recibido las bendiciones del Señor. Y estos dijeron, no es justo que nosotros estemos aquí comiendo, mientras en Israel están pasando hambre. Dice el versículo número 9, ellos se dijeron el uno al otro, no hacemos bien, no estamos haciendo bien. Ok, nosotros estamos enfermos. Quizás la gente nos trató mal por ser leprosos. Quizás nuestra propia familia se olvidó de nosotros. Pero ellos están pasándola muy mal y nosotros aquí disfrutando. No estamos haciendo bien en esto. Hoy es día de buenas noticias y nosotros estamos aquí callados. Si escapamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Si nosotros seguimos aquí disfrutando solitos de estas bendiciones, seremos castigados por el Señor. Hermanos, cuando tú disfrutas de las bendiciones del Señor, no puedes quedarte callado. Cuando tú recibes la revelación a través de la Escritura, no puedes quedarte callado. Esa es la razón de ser de este canal, poder compartir lo que para mí ha sido una gran bendición conocer. Por eso es importante que tú te alimentes de la palabra, que puedas enfrentar este mundo sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, pero no te puedes callar. Los leprosos en su condición dijeron, no estamos haciendo bien, no podemos callar, si callamos nos alcanzará la maldad. Vamos ahora y demos la noticia a la casa del rey. Llegaron y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y dijeron, fuimos al campamento de los sirios y no había nadie allí, ni voz de hombre, sino caballos y asnos atados y el campamento intacto. Ellos se arriesgaron una vez más. Ahora decidieron ir a Israel a dar la buena noticia. Pero estamos leprosos, no importa. No importa, no nos van a escuchar porque estamos enfermos. No importa, pero vamos a cumplir esta misión. Vamos a decirle a Israel, si ellos no nos quieren escuchar, pues ya no podemos hacer nada. Pero hay alguien que quizás nos escuche. Y esto también se aplica a nosotros. Hay gente que no nos va a escuchar, pero hay otros que sí van a atender a la voz de estos imperfectos siervos de Dios. Somos así, imperfectos. Tenemos errores, pero tenemos un mensaje que decir. No nos podemos quedar callados. Y ellos se arriesgaron a ir a expensas del rechazo, pero fueron para sentirse mejor, porque ellos estaban disfrutando y se sentían mal de saber de que había otros que estaban sufriendo. Los porteros dieron voces y lo anunciaron en el palacio del rey, y el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos, os diré lo que han hecho los sirios.
Ellos saben que tenemos hambre. Han salido de la tienda y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. En el corazón del rey había desconfianza. Yo no lo puedo creer. Esto es una trampa. Y como es una trampa, yo no creo esto. Esto de seguro es simplemente una estrategia y esos leprosos son un instrumento para hacernos caer. No lo creo. Y eso también pasa el día de hoy. Hay gente que no cree. Hay gente que no cree que pueda ser perdonada de sus pecados simplemente aceptando a Cristo como su Salvador. No lo creen. Hay gente que no cree que los mandamientos de Dios están vigentes. No lo creen. Hay gente que no cree que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo creen. Y hay gente que no cree que Cristo va a venir por segunda vez. No lo creen. Les parece demasiado fácil, demasiado bonito para ser verdad. Hay gente que no cree. Y como no creen, no pueden disfrutar de las bendiciones del Señor. El que crea y tome la decisión de entregarse a Cristo, será salvo. Es importante creer. Creer es tener la seguridad de algo, pero hay que creer por fe. El rey estaba en su palacio y ahora vienen 4 leprosos a decirnos que los sirios se fueron así de la nada. Yo no lo creo. No lo creo. Entonces respondió uno de sus siervos, versículo 13, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque ellos también perecerán como toda la multitud de Israel, que han perecido ya, y enviemos a ver qué hay. Un siervo. El siervo es un poco más sabio. Hay personas humildes que tienen a ser más sabios, pero probemos. No tenemos nada que perder. Vamos a probar para ver qué pasa. Tomaron carros y sus caballos, y el rey los envió al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y vieron todo el camino lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado en su premura. Y volvieron los mensajeros y avisaron al rey. O sea, se enviaron algunas personas para corroborar la verdad del asunto, motivados por el siervo de un rey. No fue porque el rey así lo quiso, sino por una motivación. Entonces el pueblo salió y saquearon el campamento de los sirios. La gente, me imagino el frenesí, la locura de saber de que podían encontrar algo, y no se midieron, porque el ser humano es así. A veces el ser humano no se mide, somos un poco desordenados. Dice que el pueblo salió y saquearon el campamento, y fue vendido 1 seah de harina por 1 siclo, como lo había dicho el profeta Eliseo, y 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra del Señor. El rey puso a la puerta a ese príncipe en cuyo brazo se apoyaba, aquel que le dijo a Eliseo, yo no creo que esto vaya a pasar, lo puso a la puerta y el pueblo lo atropelló y murió porque la gente salió totalmente desenfrenada, locos de hambre, desesperados. Y este hombre murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey se fue a verlo. Sucedió pues de la manera que el varón de Dios había anunciado al rey, de que 2 seah de cebada por 1 siclo se venderían, a lo que aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, aunque el Señor abra las ventanas del cielo, ¿podrá suceder esto? Eliseo le había dicho, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello, y así sucedió porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Bueno, aquí también hay algo malo, y es que a veces la gente actúa de manera desesperada por el impulso. Eso lo vemos en la sociedad, la gente atropella a los demás sin medir las consecuencias. A veces tenemos que ser un poco más calmados y prudentes en algunos sentidos y saber de que Dios tiene el control de todas las cosas, porque nuestro corazón egoísta va a tomar y agarrar, y Eliseo sabía que eso iba a pasar y este hombre iba a morir. Dios tiene cuidado de su pueblo. Y Dios quiere reeducarnos, ayudarnos, transformarnos. Hay muchas cosas, mis queridos hermanos, que tenemos que mejorar y Dios imparte sus bendiciones. Por eso tenemos que ser pacientes y no dejar de confiar en el Señor. Tenemos que ser perseverantes. El libro de Apocalipsis lo deja en claro. Aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia de los santos. Dios no va a desamparar a sus hijos. Si tú ves que la iglesia se está tambaleando tanto como el mundo, es momento de acercarnos a Dios para que haya una reforma en nuestra vida, porque tú y yo somos parte de la iglesia, tú y yo somos parte del pueblo de Dios, tú y yo no nos podemos quedar callados, tú y yo la responsabilidad de anunciar las bendiciones del Señor, también de anunciar las exigencias del Señor.
Porque Dios requiere orden de su pueblo, Dios requiere disciplina de su pueblo. Dios requiere que hagamos las cosas según su voluntad y que seamos también generosos, bondadosos y pensemos en el bien de los demás. El pueblo salió desesperado pensando en sí mismo. Eso indica que aunque la bendición de Dios estaba al alcance de la mano, el pueblo necesitaba ser transformado. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio y eso no lo vamos a lograr solos. Hay alguien que me decía, yo quiero cambiar mi manera de ser, pero no logro cambiar. No vas a cambiar solo. Solo vas a cambiar por la obra del Espíritu Santo. Reconoce tu condición, que ese es el primer paso. Entrégale tu vida a Cristo y deja que el Espíritu actúe en tu vida. Sé paciente. Confía en el Señor y el Señor hará cosas grandes en tu vida que sorprenderán a muchas personas, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios quería bendecir a su pueblo con estas cosas materiales, envió a 4 leprosos, pero el pueblo salió todo desenfrenado, porque necesitaban todavía cambiar muchas cosas. Ese proceso de santificación no es de la noche a la mañana, es progresivo y continuo, constante, y cada día Dios nos brinda oportunidad para seguir siendo transformados y reavivados por su palabra. Esto, mi querido hermano, es un mensaje de esperanza. Hay esperanza para ti y hay esperanza para mí en este día. Creámosle al Señor. Si hoy le creemos al Señor, si estamos seguros en lo que hemos creído, Dios no dejará vacías sus promesas. Dios cumplirá su palabra en beneficio de su pueblo fiel, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. De esta manera hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy, esperando que haya sido de gran ayuda para tu vida espiritual. No olvides dejar tus comentarios al final de este video. También suscríbete, activa las notificaciones y comparte este video con otras personas. Antes de irnos, quiero tener la oportunidad una vez más de acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias porque tú nos instruyes cada día. Señor, no podemos callar de decir lo que hemos visto y lo que hemos vivido a tu lado. Aún somos imperfectos, pero tú nos transformas con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, grandes bendiciones tienes para con tu pueblo, pero algunos no creen. Y como no creen, siguen sufriendo. Algunos tratan de cambiar por sus propias fuerzas, pero no lo logran porque solo la transformación la vamos a lograr por la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestra debilidad. Hoy confiamos en ti y estamos seguros en lo que hemos creído, porque tú no nos desamparas. Permítenos ser perseverantes. Son bendiciones y agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando regresaremos para juntos seguir el recorrido por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y que la bendición de Dios te acompañe a lo largo de todo este día.